Video número 76, segunda parte del análisis del trabajo de los colegas Weiner y Belloni, que se denomina la Argentina kirchnerista entre la década ganada y la década perdida. Seleccionamos este trabajo porque tiene un análisis de las relaciones entre la economía de Argentina y la economía global, y de cómo estas relaciones se manifiestan en los diferentes flujos de ingresos y egresos de divisas que hemos analizado desde el punto de vista de su registro en la balanza de pagos. Observamos en la primera parte algunas cuestiones vinculadas con la industria, los problemas estructurales, y en esta segunda parte vamos a comentar otro tipo de fenómenos de carácter financiero. Si bien debemos aclarar que las actividades productivas y las actividades financieras, sobre todo en las empresas más grandes, de mayores dimensiones, más poderosas, forman parte de una totalidad integrada. Es decir, no se puede hacer una separación muy clara de operaciones productivas por un lado y operaciones financieras por otra. Es un entramado complejo. Sin embargo, estos colegas como los que escriben este tipo de análisis de estudios logran identificar algunas cuestiones, separar los tantos y entender este tema de la financiarización. El primer video, el video anterior, lo iniciamos hablando de la restricción externa y dimos una versión del origen de la restricción externa vinculada a la estructura productiva desequilibrada. Ejemplificamos con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pero la realidad económica mundial, tal cual hemos visto hemos analizado en otros encuentros, ha evolucionado a partir desde hace 50 años de una manera acelerada en términos de lo que se denomina la globalización financiera. ¿Qué es la globalización financiera? Bueno, implica dos procesos. Por una parte, un estancamiento estructural de las actividades productivas en el sistema capitalista mundial. Este es un fenómeno que está, si bien es discutido, está siendo cada vez más, se está volviendo cada vez más visible. Hay economistas argentinos como Ezequiel Maito que han mostrado que el sistema mundial muestra en el sector productivo una tasa de ganancia decreciente, y el complemento de este agotamiento, que por otra parte es un agotamiento previsto en los grandes economistas como Marx planteaban, que el sistema capitalista tiene contradicciones que van a originar problemas a medida que la acumulación de capital se va haciendo más intensa. Resulta difícil obtener una tasa de ganancias razonable para que ese capital acumulado vuelva a reinvertirse. Entonces, la tendencia es que el capital acumulado comienza a tomar diversas formas que no son la producción.
y por eso la producción decae. Este fenómeno se agudizó notablemente después de la década del 70 en todo el mundo, y una de sus manifestaciones fue el crecimiento en el volumen y en el valor de las actividades financieras. En paralelo, con una presión de tipo política del sistema económico sobre el sistema político que no incluye solamente a los gobiernos, sino a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, decía una presión política sobre todos los organismos que conducen la política internacional para que se liberen, se abran lo que se denominan las fronteras económicas de los países, sobre todo en lo que refiere a la liberación del ingreso y salida de flujos de capital financiero. ¿Qué significa esto en concreto? Bueno, lo que significa es que se busca mediante, influenciando las normativas, las leyes, las decisiones políticas, que los grandes grupos financieros globales concentrados puedan hacer operaciones transfronterizas, es decir, atravesando fronteras como si las naciones no existieran. Este es un proceso que se consolidó después de la década del 70 en todo el mundo. Todos los países aplicaron medidas de apertura de lo que se denomina la cuenta capital y financiera del balance de pagos que nosotros conocemos. Entonces, si a esto sumamos el cambio tecnológico que posibilita que todas las operaciones financieras se lleven a cabo en el espacio virtual, porque cuando hablamos de operaciones financieras no estamos diciendo cajas o cajones o containers de billetes o de títulos, no. Estamos hablando del mundo, digamos, de los mercados electrónicos de capitales que funcionan las 24 horas. Ustedes pueden probar, si les interesa, métanse en el Google y googleen inversores, bancos de inversión, y les van a ofrecer enseguida que se puedan conectar, les van a ofrecer acciones, títulos, les van a ofrecer un asesoramiento para entrar en ese mundo. Un mundo, obviamente un plano, una dimensión, la dimensión virtual es una dimensión difícil de controlar, difícil de observar, difícil, por supuesto, se hace difícil aplicar el derecho y las normas jurídicas sobre el espacio virtual. En el campo del derecho ha habido y hay muchísimos avances, pero de todas maneras el descontrol, las cuentas desconocidas, las cuentas de los cuales no se sabe quiénes son sus titulares, lo que generan es un espacio ajurídico totalmente, que cuando las personas físicas o jurídicas se ubican en este plano, desaparecen para la ley. No están registradas. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, usando las cuentas offshore, la banca en las sombras, es decir, toda una batería de tecnologías contables y jurídicas destinadas a que quien acumula riqueza, ya sea persona física o jurídica, deje de estar registrado. Y al dejar de estar registrado, obviamente escapa el campo del derecho y de la norma. Me parece que esto es una consecuencia directa de la financiarización de la economía. Cuanto más financiera se hace la economía, cuanto más las operaciones se llevan a cabo en el campo, en este espacio de lo virtual, el derecho tiene cada vez más dificultades para encontrar
los sujetos donde aplicar las normas, las leyes, y son cada vez más sofisticados los mecanismos de evasión de todo tipo, no solamente tributaria y fiscal, sino de todo. Entonces, ¿esto a qué ha conducido? Por eso esta segunda parte del video, porque la restricción, la famosa restricción externa, que explica la primera parte del documento, estaba fundamentada, es decir, la falta, vamos a decirlo sencillamente, la falta de dólares, la escasez de dólares, que se constituye en una traba para el crecimiento, en un factor de deterioro de la moneda nacional. Al deteriorarse la moneda nacional, se deterioran los salarios reales. Al deteriorarse los salarios reales, se deteriora el consumo. Al deteriorarse el consumo, cierran las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, esta crisis que se prolonga, que provoca la falta de dólares, en una primera etapa se manifestaba básicamente en la década del 50, en la década del 60, se manifestaba básicamente en que no había dólares para importar los bienes de capital que se requerían para seguir avanzando en el proceso de desindustrialización. Perdón, de industrialización. En este nuevo escenario de financiarización global de la economía, los flujos que conducen a fuga de dólares son de origen básicamente financieros. Entonces, volvemos a comentar lo que decíamos hace unos momentos. Es difícil desbrozar, de separar lo financiero de lo productivo, pero sí se pueden ubicar, conceptualizar fenómenos como los que vamos a analizar ahora, que son los que generan la nueva versión de la restricción externa, a la que podríamos llamar restricción externa financiera, para diferenciarla de la primera, que denominamos restricción financiera productiva. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta apertura de fronteras económicas y financieras en los flujos de la balanza de pago? Bueno, hay tres mecanismos de salida de dólares, de salida de capitales, de salida de flujos que se vuelven notablemente importantes y son financieros. Uno es la remisión de utilidades y dividendos que concretan las empresas transnacionales que producen en el territorio. Habíamos hablado del proceso de extranjerización de la industria argentina. Bueno, una de las consecuencias de este proceso de extranjerización es que gran parte de las utilidades que se obtienen en el territorio nacional, pagados algunos tributos, salarios, etc., son remitidas fuera del territorio. Es decir, ni siquiera podemos decir a los países de origen o donde están los propietarios de las transnacionales, porque vuelvo a insistir, ahora los mecanismos son básicamente de fuga. Entonces, se remiten utilidades a cuentas bancarias, a oficinas offshore. Entonces, remisión de utilidades de las empresas. Remisión de dividendos de los ejecutivos y pagos de intereses de la deuda externa. ¿No? El otro gran drenaje, el otro gran caño por donde se van los dólares es consecuencia de los procesos de endeudamiento externo. Privado y del Estado. Se endeudan en dólares las empresas privadas y se endeuda en dólares el Estado. Al endeudarse en dólares hay que pagar los intereses. Devolver el capital, por empezar, pagar los intereses e ir devolviendo el capital en la medida que se pueda. Entonces, esto constituye un drenaje de dólares constante. Entonces,
comenzamos a observar cada vez más la consecuencia de este problema, la consecuencia en los flujos de dólares de este proceso de desequilibrio estructural que se inició hace ya décadas, donde la actividad económica dentro del territorio nacional es llevada adelante por capitales de otras localizaciones, de otros países, de otros estados. Ese es el problema central. Las fuerzas productivas del territorio argentino permanecen desocupadas, ya sea trabajo, capitales, hay un elevado grado de desocupación, y por otro lado, las actividades económicas que se llevan adelante en el territorio son llevadas adelante por empresas transnacionales. Esto obviamente desequilibra luego los flujos porque estas empresas, vamos a poner un ejemplo, las empresas petroleras en la provincia de Neuquén extraen, remiten sus utilidades en un elevado porcentaje de lo que producen. Bien, esto obviamente es muy diferente a si una empresa local produce y reinvierte sus utilidades localmente. Es decir, ampliando sus instalaciones, haciendo otras inversiones, diversificando. Hay un cuadro que muestra los datos que sostienen la hipótesis general del artículo, hipótesis general que se sintetiza diciendo que la inversión extranjera directa, que las empresas transnacionales obtuvieron muchísimas ganancias en el periodo 2003-2015. Entonces, lo que vamos a ver es como, sobre todo a partir del segundo periodo del 2008, este poder no solamente de las empresas transnacionales, sino de ciertos grupos económicos locales, este poder exorbitante se va a manifestar en procesos de desterritorialización de los capitales, es decir, sacar los capitales del territorio, primero obtener ganancias y después sacar. Esto, en términos extremos, se denomina tomar un territorio como enclave. ¿Qué quiere decir enclave? Bueno, instalar, sacar lo que se puede, no dejar nada, llevarse todo, llevarse la riqueza de un territorio. En este cuadro, miren, para que ustedes tengan una idea, tenemos un detalle, datos muy importantes, les recomiendo que lo miren. ¿Cuánto hubo de inversión extranjera directa en cada uno de los años? Es decir, ¿cuánto plata, supuestamente cuántos dólares pusieron las empresas transnacionales? ¿Cuánto obtuvieron de utilidades? ¿Cuánto reinvirtieron en el territorio? ¿Y cuánto sacaron afuera? Y hay cifras, miren, si nosotros tomamos el periodo 2003-2015, vemos que en promedio hubo unos 100.000 millones de dólares de inversiones, lo que es muchísimo, pero con muchas oscilaciones, porque, por ejemplo, los años 2014, 2013 fueron años donde la inversión extranjera fue decreciendo. Si comparamos promedio con la década del 90, la inversión extranjera directa fue superior en la década del 90 a el periodo 2003-2015. Pero, ¿por qué? Por las privatizaciones. Porque gran parte de la inversión extranjera directa correspondió a las empresas que compraron las telefónicas, que compraron las empresas de energía. Entonces, en realidad, más que inversión fue apropiarse de empresas existentes. Bueno, los márgenes de utilidades que obtienen son importantes, estamos hablando de utilidades del orden que van casi a veces hasta el 100% de la inversión en utilidades, o sea que recuperan el total de lo que han invertido en algunos años. Por ejemplo, fíjense, un año de mucha inversión
en el año 2003 la inversión extranjera directa fue de 11.000 millones de dólares y la ganancia fue de 11.000 millones de dólares. O sea que en términos cíclicos se recupera rápidamente. La reinversión de utilidades, si bien fue en promedio superior a la década del 90, en cuanto a remisión, es mucho mayor. Fíjense que en la década del 90, digamos, en el periodo 2003-2015, en promedio, el 50% de las utilidades que se obtuvieron, que obtuvo la inversión extranjera directa, se remitió fuera del territorio. De manera que aquí tenemos flujos hacia el exterior. Recuerdan ustedes que la remisión de utilidades va en la cuenta corriente, en la parte de balanza de factores, no en la parte comercial, de manera que ahí las utilidades que remiten las empresas son una salida de dólares concreta. Bueno, estas cifras, además, no captan la totalidad del fenómeno porque, por ejemplo, hay cantidades de conceptos que las empresas transnacionales utilizan para remitir ganancias al exterior. Pago de, por ejemplo, es habitual que las transnacionales otorguen préstamos entre sí, y el pago de intereses aparece, digamos, lo que aparece en realidad es una salida de capitales que aparece como un préstamo al interior de una misma corporación transnacional. Y después hay dos fenómenos que tienen que ver precisamente tienen una dimensión jurídica importante. Se trata de la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportación. Acá aparece todo el esquema, el sistema jurídico, de control de la FIP, de control de los puertos, y de control en lo que se declara como exportado y a qué precio se declaran las exportaciones. Entonces, una maniobra muy habitual para sacar dólares es, si se exportaron tantas toneladas de tal cosa a un promedio de $10, se dice que el precio promedio fue de $8, con lo cual se fuga, esos $2 se van. Y como quien compra es la misma empresa, todo esto se articula de manera que constituyen un gran delito. Al revés pasa con las importaciones. Se dice que se compró una máquina por $10 y se compró una máquina que en realidad vale $2. Entonces se piden $10 para pagar esa máquina al Banco Central, o se compra, y en realidad 2 pagan la máquina, 8 se pagan. Entonces todos estos mecanismos yo creo que solicito a ustedes que los retengan más allá de la materia, que les den importancia, que intenten entenderlos porque tienen una dimensión jurídica importantísima. Bien, hay otros, por supuesto que estos colegas, Martín Short, son colegas que nosotros les presentamos estos trabajos porque son colegas que trabajan muchísimo, investigando sobre estas cuestiones. Hablan de, por ejemplo, 4.973 millones de dólares en el año 2015, de pagos de regalías y de royalties.
bien, intereses por préstamos entre corporaciones, estamos hablando en todo el periodo, ellos hablan de 11.000 millones de dólares. Entonces, como vemos, esto es una forma concreta de ejercer el control, digamos, cuando se controla el proceso de producción, cuando se controla la economía, y el control de la economía está concentrado, y además concentrado en empresas que no tienen un interés particular en el territorio, sino que vienen al territorio a obtener la mayor cantidad de beneficio posible, bueno, llega un momento en que la fuerza política tropieza con este control y aparecen los problemas, emergen al campo de lo político. Y esto sucedió cuando hubo que empezar en el año 2011 con las restricciones a la fuga de capitales, que por otro lado, debo decir que otros países tienen normativas muy estrictas en cuanto a la salida de capitales. Nosotros venimos ya desde hace décadas con una cantidad de normativas y prácticas tendientes a permitir el drenaje y la salida de dólares. Bien, ¿qué se concluye con esto? Que no podemos entender las crisis como se llaman, las restricciones externas que generan crisis externas, no las podemos entender sin observar estos rasgos estructurales de la economía, y estos rasgos estructurales se van consolidando y armando a lo largo de décadas. Y volvemos a insistir, en los problemas estructurales de la economía que se manifiestan en salida de dólares y que después repercuten en toda la población, absolutamente en toda la población, son principalmente una estructura productiva con un elevado porcentaje de extranjerización, es decir, gran cantidad de empresas transnacionales que han desplazado a empresas nacionales en cuanto al ocupar las ramas de producción, los sectores de producción. Una gran rentabilidad poco controlada que obtienen estas empresas transnacionales, es decir, por distintas, también ahí esto tiene una dimensión jurídica clara que tiene que ver con los subsidios, las promociones, los reintegros, etcétera, etcétera. Que tendríamos que entrar en detalle, pero digamos, el objetivo es que ustedes tengan presente que una normativa que facilite la obtención de utilidades a las empresas transnacionales de una manera algo descuidada, lo que va a generar es fuga de dólares y crisis. El tercer aspecto estructural que está detrás de esta salida de dólares es la baja propensión a invertir de las ganancias obtenidas. Bien, este último punto yo quisiera hacer un comentario. Acá sí hay un acople de las empresas transnacionales que han funcionado en Argentina a la tendencia general del sistema capitalista de retracción de las inversiones. Nosotros estamos en un escenario geopolítico, para definirlo de manera muy sencilla, donde toda el empuje inversor que Estados Unidos llevó adelante después de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a retraer, y a la vez asistimos al fenómeno del ascenso de China, que de alguna manera ha empezado a ocupar un lugar de disputa, de hegemonía a Estados Unidos, con muchas dificultades y con las violencias del caso.
Pero de hecho, el proceso que mencionábamos de financiarización de la economía está en la raíz también de la explicación de que las empresas transnacionales en Argentina no invierten porque en realidad su estrategia está en el sector financiero, donde obtienen enormes ganancias y además después cuando las crisis financieras estallan son recompensados por los bancos centrales. De manera que, ¿para qué la actividad productiva si resulta más rentable apoyarse en el sector financiero? Conviene hablar ahora, vamos a hablar ahora un poquito de otro actor, otro grupo de actores que son los grupos económicos locales. Es decir, la diferencia no es tan marcada, pero se trataría, por un lado, lo que hablamos hasta recién, de empresas transnacionales que remiten utilidades, no reinvierten, obtienen utilidades en el país y las fugan, y acá estamos hablando de grupos de origen nacional que se transnacionalizan. Es decir, grupos que hace décadas están operando en el territorio nacional, que tienen sus capitales son de origen nacional, y sin embargo, todas las ganancias o su política gira alrededor de la fuga de lo que obtienen. Estos grupos económicos locales lograron estructurar a través de las décadas, yo diría desde la década del 70, desde el golpe militar, lograron estructurar sólidas estrategias para ir sacando del territorio, es decir, dolarizando y sacando del territorio todos los ingresos que obtienen de su operatividad, de sus operaciones en el país. Bueno, fíjense que una manifestación clara estuvo en el año 2008, que fue el año del conflicto con el agro, donde los grupos locales fugaron 32.800 millones de dólares. Esto fue fatal para la política económica. 2009 y 2010 casi llegaron a los 25.000 millones de dólares de fuga en los 2 años. Lo cierto es que para 2012-2013 ya prácticamente las reservas internacionales del Banco Central se habían agotado. Las reservas internacionales del Banco Central se habían agotado. Y hubo que recurrir a determinados controles que obviamente acarrearon un costo político a la gestión. Pero insistimos en que es importante en economía poder entender que las variables, y el valor de las variables, el valor del dólar, el tipo de cambio, los niveles de precio, no se mueven, no muestran oscilaciones, cambios, se disparan caprichosamente, sino que hay problemas en la estructura económica y esos problemas son de carácter económico, social y político porque tienen que ver con la combinación de los 3 factores. Obviamente que quedan algunos comentarios en cuanto a, entre comillas, en sentido de propuesta, a ver qué es lo que falló y qué se podría haber hecho y no se hizo. Entonces, a mí me parece importante señalar esto. En realidad, los distintos análisis de los expertos que leemos y consultamos habitualmente que trabajan estos temas, apuntan a la política industrial.
a una política industrial que no logró consolidarse como tal, y esto se manifestó en tres cuestiones que este artículo menciona. La primera, que la inversión extranjera directa que se iba localizando no operaba tratando de vincularse con los capitales locales, con las empresas locales, con las industrias locales de bienes de capital. No se integraba. Entonces, claro, esta falta de integración impacta negativamente porque la transnacional viene en algún sentido a operar en términos de enclave. Entonces, lo que se debería haber gestado es una política industrial tendiente a que la inversión extranjera directa fuera aceptada, convalidada, quizás hasta estimulada, pero como contrapartida, la participación de grupos, sobre todo de aquellos grupos de industrias de bienes de capital que han obtenido a lo largo del tiempo avances tecnológicos y desarrollo. Segunda cuestión, no hubo un proceso de sustitución de exportaciones suficientemente participativo, explicado y sobre todo conducido de manera compartida entre los consumidores, los industriales, el Estado y los científicos. Digamos, para armar un proceso de sustitución de importaciones y decir, no, vamos en 2 años, vamos a producir esta maquinaria, esto se hace, es parte de la política industrial, hace falta instalar un esquema de trabajo que no es meramente de dar órdenes políticas del Poder Ejecutivo, no, hace falta que la sociedad se integre. Entonces, las universidades y el sistema científico-tecnológico que conoce cómo hacer esa maquinaria tiene que estar los industriales que la van a llevar adelante, tienen que participar los trabajadores y tienen que participar también los proveedores y los usuarios. Y delinear un plan prospectivo concreto de sustituir importaciones. Bueno, esto no se hizo. Y el otro aspecto que señala, que es la dependencia tecnológica, también es interesante de analizar. Fíjense ustedes que nosotros tenemos, no podemos entrar en este tema con mucho detalle, lamentablemente, pero Argentina es un país que ha tenido avances tecnológicos a lo largo de su historia importantes. Tenemos importantes polos científicos tecnológicos, tenemos un gran polo científico-tecnológico en Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde está el INVAP, el INTA, el INTI, en fin. Lamentablemente, este sistema científico-tecnológico, que debería ser el esqueleto del nuevo plan industrial, aparece muchas veces desarticulado, con falta de presupuesto, con problemas de gestión, etc. Entonces, ahí tenemos una oportunidad y a la vez un problema. Sí hay que reconocer problemas políticos, económicos de origen político. Por ejemplo, todas las empresas extractivas, mineras, petroleras, son empresas que ejercen sobre los gobiernos, sobre todo sobre los gobiernos provinciales, municipales y también sobre el nacional, y sobre todo el Estado, ejercen un poder de coacción del cual muchas veces no tenemos registro y conciencia. Hasta dónde estas empresas controlan al Estado. Y cuando decimos controlan al Estado, no significa solamente que controlan un presidente, un intendente o un gobernador, sino que su poder se manifiesta en lo jurídico, en las normas, en los mecanismos de control. Por eso me interesaba que ustedes vieran, hacerles llegar a ustedes este análisis para que
vean que en el plano de lo jurídico, si nos quedamos en el plano de lo jurídico, nosotros vemos una norma y no la comprendemos, no la podemos entender, y ustedes como abogados tienen que ver el poder y las consecuencias sociales de la norma. Y finalmente, hay una cuestión ya, para terminar, de carácter más bien sociológica, pero que es sumamente interesante, que hace referencia al trabajo y que tiene que ver con el sujeto, es decir, quién va a llevar adelante estos procesos de reindustrialización, sustitución de... Porque nosotros tendemos a pensar en términos jurídicos o políticos, es decir, bueno, se emite una orden, ustedes pensarán, armamos una ley y se resuelve. No, hacen falta empresarios, hacen falta sindicatos, hacen falta trabajadores que lideren como sujetos sociales este proceso de superación de las fallas estructurales de esta estructura productiva desequilibrada que venimos soportando desde hace medio siglo, y que de no atacar los problemas y resolverlos, de esta manera, vamos a continuar con estos ciclos sucesivos y estas crisis sucesivas.